Esta semana tenemos Corte Suprema de Justicia decidiendo sobre Andrés Calle y sobre Name, pero pues con ellos todavía no ha pasado nada. Exactamente, Camila, y es que recordemos, como usted lo decía, que fueron Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirector y ex subdirector de la gestión del riesgo de desastres, quienes pues buscando principios de oportunidad contaron diferentes sucesos que llevaron a la apertura de varias líneas de investigación. Y recordemos que hoy es la misma Ortiz quien está siendo acusada de entregar 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, quien también está buscando beneficios judiciales frente a los delitos de que la acusan. Hablamos de lavado de activos y también tráfico de influencias de servidor público. Pero, y esto es muy importante, Camila, tanto Olmedo López como Sneider Pinilla, pues han buscado acuerdos de oportunidad parciales. Quiere decir que se cumple con una pena en la cárcel, con una condena y también pues entregan dinero y etcétera. Ortiz está buscando la inmunidad total. O sea, ella quiere que todo lo que ella diga le sirva para que no pague ni un día de cárcel. Exacto, no tener medida preventiva de la libertad ni pagar cárcel. Argumentando también que es madre cabeza de familia, ¿no? Porque ella también ha puesto eso sobre la mesa desde el primer día. Pero aquí hay algo clave, Lucas, sobre lo que es un principio de oportunidad. Sí, de hecho ahí es importante recordar, Camila, que lo que han dicho desde la Fiscalía es que Sandra Ortiz está diciendo mucho, pero no diciendo nada y no tiene además un sustento todo lo que ella está diciendo. Y en la legislación, esto me parece clave aclararlo, un principio de oportunidad es muy importante porque con eso las autoridades o quienes investigan necesitan llegar a los máximos responsables. Como que el argumento o la nuez de un principio de oportunidad es que lo que usted aporte, pues en realidad llegue a esos máximos responsables, que es lo que han venido haciendo Olmedo López y Sneider Pinilla. Justamente, Camila, en diciembre, durante la audiencia en la que la juez dictó medida de aseguramiento contra la alta exconsejera para las regiones, Ortiz aseguró que una mujer muy poderosa y muy cercana al presidente había armado un complot contra ella e incluso llegó a sugerir que estaría detrás del caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Correos que le hicieron para acá a los computadores, que nunca se perdió nada y eso se sabía en presidencia. Ese show que armaron en presidencia durante más de 2 semanas, en todo el país, en todos los medios de comunicación, esos temas mediáticos, eso fue un complot y una mentira contra mí. Yo sé que querían un chivo expiatorio, porque sí hubo corrupción en la unidad de gestión de riesgo y hay muchos funcionarios implicados. Yo no puedo decir hoy nombres porque es decirle mentiras, pero yo era su chivo expiatorio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Esa persona que tiene mucho poder en la presidencia, que es una mujer, y yo le hablé de 2 mujeres en una entrevista que tuve, que me preocupa mi vida y la de mis hijas, incluso hoy la de mis abogados y las personas cercanas. Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente. Y ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla, no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de presidencia, con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas. Y yo sí estoy preocupada por mi seguridad, porque ella me armó ese complot. Ella ya hablaba de Laura Sarabia, obviamente cuando Laura Sarabia pues era la persona que estaba al lado del presidente Gustavo Petro, pero de Laura no se ha dicho nada, no se han sacado pruebas, no hay nada de verdad que la salpique. De inmediato, Camila, al igual que como usted lo dice, todo el mundo empezó a hacer conjeturas, dijeron una mujer muy poderosa que se la pasa al lado del presidente, que es muy cercana y tiene mucho poder en presidencia, pues todos apuntaron a Laura Sarabia. Ella esa misma tarde, en ese momento todavía era directora del DAPRE, no canciller, dijo que esta era una historia fantasiosa, que no tiene pruebas y que el que las hace se las imagina. Lo único que yo he hecho es cumplir mi labor como funcionaria, fue lo que contestó en ese momento Laura Sarabia. Meses después, en una entrevista con Noticias Caracol, le preguntan justamente, bueno, usted hablaba de Laura Sarabia. No. Ah, no, Sandra Ortiz. Con Sandra Ortiz le decían, bueno, usted se refería a Laura Sarabia. Ella ni lo afirma, ni lo desmiente, pero de hecho dice que no es solo una mujer, sino que son 2 mujeres muy poderosas en presidencia. Bueno, y ahí quedamos nosotros entonces con Osor, pues sin saber, Oscar, pero lo que sí es cierto es que cuando ella menciona, yo sé cómo funciona eso en presidencia, nos acordamos de ese audio en donde que filtra Laura Sarabia, en donde se oye a Armando Benedetti decir, yo tengo muchos amigos allá en la fiscalía, yo tengo amigos en la corte, y que uno cree que no, pero eso funciona así. O sea, así se hablan directamente con los órganos de control.
Así es como funcionan las cosas, Camila, internamente. Pero mire usted que Sandra Ortiz recientemente salpicó a Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional, pues ha señalado que su elección en ese tribunal fue resultado de un soborno millonario con plata de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y además Ortiz habla de reuniones con Fernández y quien fuera director de la Dirección Nacional de Inteligencia y del DAPRE, Carlos Ramón González. Que además, Sebastián, esa acusación que le hace Sandra Ortiz a Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional, produjo un pronunciamiento de la Corte. Y ese pronunciamiento de la Corte dijo, no es competencia de nosotros investigar a los magistrados que están aquí adentro, eso se tiene que resolver por otro lado, porque obviamente pues fue un escándalo cuando ella salpica a Vladimir Fernández hoy en la Corte Constitucional. Pues fue el último gran brazo que le salió a este escándalo, Camila. Es una línea de investigación que la Fiscalía todavía no ha querido pues abrazar, pero así la exconsejera Ortiz se le dijo a la Corte. ¿Qué es lo que ocurrió? En palabras de Sandra Ortiz, que en octubre de 2023, precisamente en las fechas en las que se decidió la elección de Vladimir Fernández como miembro de la Corte, se hizo una reunión en la que estaban presentes el presidente entonces del Senado, Iván Name, el director del DAPRE, Carlos Ramón González, y se hicieron en su apartamento. ¿Qué es lo que sucedió? La revista Cambio logró contactar a Vladimir Fernández en una entrevista y el magistrado niega esa reunión, que eso nunca existió y nunca pasó. Pero lo que dice Camila, lo que sí es cierto es que la fecha de la supuesta reunión coincide con la fecha de la elección de Fernández. Así es, pero además hay otra cosa que no se puede olvidar en este caso, Sebastián y Lucas, es lo del principio de oportunidad, que es llegar a los mayores responsables. Claro, los mayores responsables, ahí está este magistrado de la Corte Constitucional, si es que de verdad pues se logra aprobar lo de esa reunión. Y que es lo que yo le decía, que la Fiscalía primero dice, no podemos darle una inmunidad total, es decir, usted, al igual que va a pasar con Olmedo López y con Sneider Pinilla, Camila, finalmente tienen que devolver un pedazo de la plata, pero además van a pagar algún tiempo de cárcel, algunos años en la cárcel, y pues en este caso se han abierto varias líneas de investigación. Recordemos justamente las revelaciones que han hecho nuestros compañeros de la unidad investigativa de Noticias Caracol, donde queda presuntamente relacionado el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El 4 de diciembre del 2023, usted, señor Olmedo López, se reunió con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagui Flores por un valor aproximado de 35 mil millones de pesos. El senador le indicaría en dónde y con quién los ejecutaría. Y así fue según cuenta la fiscal. Días después, Olmedo López y el senador Chagui Flores se habrían reunido en el Hotel Tequendama para ejecutar parte del entramado que en principio sería gestionado al parecer por el Invías, lo cual finalmente no se logró. El 6 de diciembre del 2023 al mediodía en el Pero ahí es donde estamos viendo, ya está Luis Fernando Velasco, sale magistrado de la Corte Constitucional, sale Sandra Ortiz, Olmedo López, Sneider Pinilla, Carlos Ramón González, presidente de Cámara y presidente de Senado, y además a este escándalo también se le suma que se ha salpicado a quien fuera el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y unos congresistas de la Comisión de Crédito Público, y se habla de que ellos habrían direccionado contratos por 92 mil millones de pesos que no se terminaron entregando, Lucas, que aquí está salpicado, mejor dicho, la mitad del gobierno. Se señala, Camila, presuntamente a 6 congresistas que son integrantes de la Comisión de Crédito Público y a quienes se les iban a entregar estos contratos a cambio de los votos. Estos 6 congresistas son presuntamente Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz. Y es que lo que ha aportado, por ejemplo, Lucas, María Alejandra Benavides a la Fiscalía, que chats que se filtraron en los medios son, Camila, chats en los que Ricardo Bonilla estaba al tanto de la celeridad de estos contratos. De esos 6 que dice Lucas, solo 4 habrían votado sí para aprobar esos créditos necesarios. Karen Manrique, de Curules de Paz, Wadid Mansur, del Partido Conservador, Julián Peinado, del Partido Liberal, y Liliana Vitar, del Partido Conservador. Y sobre ellos, Camila, es muy importante señalar en qué va también todo este tema de esta investigación que se abre a raíz de esto, la Comisión de Crédito Público. La Corte está practicando pruebas y esperando además que Olmedo López y la en su momento asistente de Bonilla, María Alejandra Benavides, declaren en la Corte, pues se han negado a declarar
porque ellos también están pidiendo, tienen una solicitud de principio de oportunidad. Quiere decir que la Corte no ha avanzado en ese sentido, esperando esas declaraciones, y se están practicando las pruebas. Hay una entrevista que dio el exministro de Hacienda, precisamente Ricardo Bonilla, Noticias Caracol y Blue Radio, en donde respondió a ese señalamiento de la Fiscalía sobre su participación en la entrega de recursos a congresistas de esa Comisión Tercera del Senado. Y él lo que dijo, o lo que respondió en esa entrevista, ya lo vamos a recordar, es que no había ningún acto indebido. Dijo textualmente: aquí no hay un acto indebido, no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado. Es un invento de Sneider Pinilla y de Olmedo López que después se cayeron. Acá recordemos lo que dijo concretamente el exministro Bonilla. Que aquí no hay nada, ningún acto indebido, que no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado, que es un invento los señores Olmedo y Sneider después de que ya cayeron por el tema de los carrotanques. Bueno, es grave, pero veremos qué pasa. Pero lo más importante aquí con lo que arrancamos, Camila, y usted decía, es la decisión que hay esta semana, muy importante, porque estamos pendientes de que los expresidentes, pues congresista Calle y congresista Name, que eran presidentes de la Cámara y el Senado, que están presuntamente señalados de recibir dineros para favorecer en el gobierno, haya una diligencia mañana en la Corte en la que se buscará resolver la situación jurídica de ellos. Y pues recordemos que todo esto está hecho con base en que Sneider Pinilla y Olmedo López le han entregado chats y pruebas a la sala de instrucción de la Corte sobre todo este entramado. Y aquí esto es clave, Camila, porque al igual que Sandra Ortiz, que ya tiene medida de aseguramiento, lo que podría pasar mañana en la Corte es que con estas pruebas que son muy dicientes, ya la declaración de Sandra Ortiz, pues se podría estar dictando medida de aseguramiento a los dos expresidentes. Es lo que se esperaría con las pruebas, pero en su sabiduría la Corte pues será la que debe decidir esa situación jurídica. Y acuérdense que incluso el presidente Gustavo Petro salió a defender a Name, ¿no? Dijo: Name ha sido uno de los opositores del gobierno, pero esto que le están inventando no es cierto. Mañana sabemos si qué decide la Corte, si les dicta medida de aseguramiento o no. Señora. Imagínense, eso es en la época del paramilitarismo, es donde teníamos estos congresistas, expresidentes de Senado y Cámara presos. O dice: aquí no pasó nada y... No, pero imagínese, Lina, es muy grave que mañana definamos expresidentes de Cámara y Senado que se van a la cárcel. Esos son los escenarios, pero... Y hay otro, digamos, Camila, de los salpicados que de hecho hemos hablado aquí en este programa porque se conoció que había salido del país en las últimas semanas, y es el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Es la propia Sandra Ortiz quien lo vincula con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y según unos chats y una información revelada por la revista Semana hace algunos días, el que en ese momento ya era el director del Departamento Nacional de Inteligencia, organizó reuniones en su apartamento con Sandra Ortiz y con Vladimir Fernández, quien fue el secretario jurídico de la presidencia y quien actualmente es magistrado de la Corte Constitucional. De acuerdo con el testimonio de Ortiz, González expresó aquí en estas reuniones preocupación por las declaraciones que estaba dando el ex subdirector de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, y sugirió contactar a Olmedo López para conocer qué información se estaba revelando. Cuando el país conoce que Carlos Ramón González había salido del país, pues hablamos aquí con su abogado y esto fue lo que nos dijo. Yo garantizarlo no puedo porque yo no soy él, pero lo que sí le puedo decir, el que va a dar la cara, que va a estar presente de una u otra manera para cualquier requerimiento de la justicia, sí se lo puedo decir porque eso lo he charlado con él muchas veces. Eso fue lo que nos respondió en su momento el doctor Cancino, pero igual muchos pensamos que Carlos Ramón se fue y no volverá, porque no ha vuelto, ¿no? No Aquí no está presente. No, y ahí es donde Ana Cristina, mire, así va la cosa, ¿no? Entonces, tenemos a Sneider Pinilla, que ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel. La Fiscalía le permitió una rebaja de pena debido a la colaboración que tiene con la justicia. Devolvió 618 millones de pesos que se apropió de la entidad. Pero tenemos realmente solo de los de presidencia a Sandra Ortiz privada de la libertad, porque mire, Carlos Ramón González volado, porque está por fuera, no sabemos si volverá. Presidente de Cámara y Senado, Calle y Name, pues pendientes de lo que diga la Corte, pero pues ya lleva bastante tiempo la cosa y no ha pasado nada con ellos. Exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tampoco. Y hay una cosa que yo sé que me van a tirar tomates aquí seguramente en la mesa, o los oyentes que están conectados conmigo, pero a los que les ha pasado de los altos cargos, que no les ha pasado nada son hombres, ¿no? A la que sí clavaron de una vez fue a la mujer.
Sí, claro, y a mí me recuerda, Camila, y no, a ver, primero que todo decir que estamos hablando aquí de corrupción y que hay una mujer que está involucrada en corrupción, que es Sandra Ortiz, y que no es que le estemos lavando la cara, sino que estamos diciendo, estas mujeres como Sandra Ortiz o como Aida Merlano, que fue el mismo caso de Aida Merlano, todos los hombres quedan tranquilos y a la mujer es la que meten a la cárcel. Recordemos el caso de Aida Merlano solamente como para hacer este paralelo, Camila, porque Aida Merlano pues está en la cárcel, ya tiene pues un cargo adicional que es la de fuga de presos, pero Aida Merlano, recuerde que inclusive en el libro La Cosa Nostra de Laura Ardila, pues se menciona cómo los Char hicieron este pacto con ella para que ella llegara al Congreso a pesar de que ella era del Partido Conservador y ellos de Cambio Radical, cómo se probaron las relaciones que ella tenía con Alejandro Char, y ella ¿dónde está? En la cárcel. ¿Y Alejandro dónde está? Alejandro Char ¿dónde está? Está en la alcaldía de Barranquilla. Entonces yo aquí lo que veo es que, y no estoy diciendo que Aida Merlano sea inocente, ni que Sandra Ortiz sea inocente, sino que cogen al eslabón más débil de la cadena y le caen esa a ella, que no estamos lavando la cara de ellas, pero sí estamos diciendo, le caen esa a la mujer a mujeres que son el eslabón más débil, y todos estos señores quedan como si nada. No, pero seguramente van a caer también algunos señores. Yo creería que sí. Pero lo que pasa es que se demoran más, ¿no? Caen pero parados. Sí. Caen parados. Sí. O sea, Alejandro Char está en una alcaldía. O sea. A mí se me hace, Camila, que la clave de toda esta historia, de todo este entramado, lo tiene Carlos Ramón González. Por eso, pues se fue del país. Aunque su abogado Iván Cancino dice que está dispuesto a dar la cara y a responder a la justicia, es quien tiene la sartén por el mango, porque pues fue en su oficina donde se realizaron todas estas reuniones. Las cámaras de seguridad así lo evidencian. Recuerde usted que el 1 de mayo la Fiscalía aportó esas pruebas a la Corte Suprema y ya se avaló por parte de la prueba la recolección de pruebas en contra de Carlos Ramón González. Así que cuando hable el director del DRAPE y de inteligencia, el señor González, seguramente van a caer mucho más funcionarios, seguramente él también va a quedar muy mal, va a salir muy mal librado de todo esto. Pero mire, Hugo Mario y amigos de la mesa, es que esta mujer, Sandra Ortiz, que por supuesto no se trata de lavarle la cara, ni mucho menos, también señala a otra mujer, la fiscal general, la doctora Camargo, de que no le está brindando garantías. Entonces yo no creo que sea un tema de género, sinceramente. Aquí hay un problema de fondo que es de corrupción, y que lo que hay que buscar es que hasta el último centavo aparezca y que el último culpable sea condenado. No es un tema de género ni mucho menos, porque lo que sí es cierto es que la que está llevando del bulto, como se dice vulgarmente en estos momentos, es la señora Sandra Ortiz, que no encuentra garantías por parte de la Fiscalía. De hecho, está esperando que la Corte Suprema sea la que asuma su asunto. Puede que no sea, Oscar, un tema absolutamente de género o netamente de género. Yo sí creo que algo hay ahí, pero lo que creo que hay más es un juego jurídico y un juego mediático. ¿Y por qué lo digo? Porque recuerden ustedes que el abogado de Sneider Pinilla, que logró este principio de oportunidad, es el señor Gustavo Moreno, que fue zar anticorrupción, que fue a la cárcel extraditado y todo por precisamente corrupción. El señor se conoce al derecho y al revés del sistema desde los dos lados, desde el lado como jurista, como abogado, y desde el lado como reo, ¿no? Como preso, y él es el abogado justamente de Sneider Pinilla. El abogado de Olmedo es José Moreno, que es medio hermano también de Gustavo Moreno, y siento yo, Camila, no sé si usted tiene la misma sensación, que el juego mediático tiene un peso tan grande como el jurídico o incluso más. Sé de buenas fuentes que al menos el señor Moreno, Gustavo Moreno, maneja con pinzas el tema mediático, creación de noticias, generación de polémicas, precisamente para mover los temas que a él le interesan, y pues ahí se ven beneficiados los clientes pues que le pagan a él como abogado sus servicios. Pues déjeme preguntarle directamente a José Moreno, abogado de Olmedo López, que está con nosotros en estos momentos en la línea sobre eso que usted está diciendo, Jennifer. Doctor Moreno, bienvenido. Gracias por conectarse con nosotros aquí a los micrófonos de Blue Radio. Camila, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda la mesa, para las personas, para Lina, para Camila, para Oscar. ¿Cómo están? Pues mire, empiezo por preguntarle el comentario que hacía mi compañera Jennifer Montoya, y es, aquí ustedes desde, digamos, no solo usted como abogado de Olmedo López o su hermano como abogado de Sneider Pinilla, sino los abogados de todos los involucrados en este escándalo están jugando a dos estrategias, a la jurídica y a la mediática, que no sería el primer caso, porque hay muchos casos en donde los juristas pues saben que también el proceso se lleva ante la opinión pública. Bueno, eso en principio no es cierto.
¿Por qué? Miren, una cosa es que uno haga una estrategia mediática y otra cosa es que estos hechos de corrupción sean mediáticos y que se generen su propia noticia. Acá lo importante es que ustedes hicieron un trabajo excepcional al mencionar toda la narrativa de lo que había pasado dentro del proceso de la unidad de gestión de riesgo. Pero acá hay que irnos un poquitico antes de los 6 meses, porque acá no solamente nos quedamos hasta noviembre, hasta la formulación de imputación de Sandra Ortiz, pero ¿qué pasó antes? Cuando nosotros iniciamos este proceso en la representación de Olmedo López, recordemos que al principio todas las personas que atacaban y que el señor Olmedo López mencionaba, todos decían que eso era mentira, todos decían que no habían pruebas, todos decían que no participaron. Pero la Fiscalía fue corroborando una a una las pruebas que se aportaron y de esa manera fueron aceptando no solamente responsabilidad los implicados, sino Pedro Rodríguez, asesor de Olmedo López, el señor Edgar Riveros, el señor Luis Carlos Barretos. Y estas personas, Luis Carlos Barretos y Edgar Riveros, no se les debe olvidar que hicieron un soborno por más de 13.000 millones de pesos al señor Olmedo López y Sneider Pinilla. Pero en ese momento todos también decían que Sneider Pinilla y que Olmedo López estaban mintiendo. Entonces, acá hay unos 3 hombres que ya han aceptado responsabilidad, que ya tienen un principio, también se han acogido a un principio de oportunidad. Y esto hago énfasis en que son 3 hombres para que no veamos esto como un tema de género. ¿Por qué? Porque acá debemos recordar que a la Sandra Ortiz también se le dio oportunidad para ir a la Fiscalía, para hablar con la verdad, e incluso en la Corte Suprema de Justicia. Y estas personas se mantenían en que ellos eran inocentes, pero ahora, de la nada, hace una semana o más o menos 15 días, empiezan a salir los chats, empiezan a salir información en donde corroboran todo lo que Olmedo López ha dicho hace 11 meses a la Fiscalía, claro, que ya vamos a cumplir un año. Pero mire, señor Moreno, yo le voy a pedir un favor, me ayuda cambiándose los audífonos, que es que los AirPods de Mac son maravillosos y todo, pero al aire funcionan fatal porque se cortan, porque esa tecnología con los AirPods de Mac no está inventada todavía. Pero entonces le pregunto lo siguiente, doctor Moreno, porque a ver si ahorita lo podemos oír, pero le pregunto, sobre lo que usted dice de su cliente, de las pruebas que ha aportado, de lo que ha dicho, esta semana hay un hecho importante y lo narrábamos al principio, y es lo que tiene que ver con presidente de Cámara y de Senado. ¿Usted cree que ya la Corte Suprema de Justicia tiene la información suficiente para tomar la decisión de que el señor Name y el señor Calle, quienes fueran respectivamente los presidentes de Cámara y Senado, pues sean privados de la libertad? Camila, qué pena, ¿me podrías repetir la pregunta que se te escuchó entrecortado? Sí, claro que sí. ¿Usted cree que la Corte Suprema tiene ya los elementos suficientes para decidir que el señor Calle, presidente de la Cámara de Representantes, y el señor Name del Senado tienen que irse presos? Vamos a ver si mejoramos. Camila, Vamos, espéreme un momento, doctor Moreno, vamos a recuperar la comunicación porque si no va a ser imposible escucharnos y es muy importante lo que usted tenga que decirnos, además porque pues a él le podemos preguntar sobre el tema de Sandra Ortiz y si es verdad que esta es, en la percepción que tenemos usted, Ana Cristina, Jennifer y yo, que si bien es cierto, pues claro que Sandra Ortiz también está metida en un escándalo de corrupción, ni más faltaba, aquí mejor dicho todos están untados, pero siempre la mujer es la que termina cayendo primero, antes que, sí, que los otros. Claro, y la cosa, Camila, es no llevar esto al otro extremo de que nosotros estamos diciendo que ella es inocente, no estamos diciendo que es, o sea, no estamos sacándole en limpio, pero sí estamos diciendo que le cayeron con toda la fuerza, que le están cayendo con toda la fuerza, porque es una mujer, porque es digamos, en toda esta cadena de corrupción es un eslabón débil y que los hombres se demoran mucho más en llegar a ellos y que siempre, pues lo que les decía ahorita a Hugo Mario, van a caer, pero caen esparados, porque uno se da cuenta que tienen una serie de beneficios ante la justicia que pues pasa lo mismo que, pues algo similar de lo que pasó con el caso de Aida Merlano, que siendo una mujer corrupta, que vendió votos, que después estuvo en fuga de presos, pues es la que está pagando un precio muy alto mientras los hombres no los tocan.
O están peor asesoradas, Ana Cristina, por lo que yo decía también, Gustavo Moreno y también en este caso el abogado con el que estamos hablando, José Moreno, pues se conocen al derecho y al revés del sistema. Y acuérdese, Camila, que el principio de oportunidad es eso, es contar información a la fiscalía para delatar a los principales responsables de un delito. ¿Y eso cómo se hace? Pues también de una u otra manera presionando a la fiscalía. Es decir, yo le cuento o no le voy a contar hasta que usted me diga que sí me da ese beneficio como investigado. Y ahí también van las negociaciones y ahí donde yo, insisto, se puede meter también el tema mediático. ¿Cómo presiona una persona que está siendo investigada por las autoridades a la fiscalía? Yo creo que ahí está también el manejo mediático, Sandra, y el manejo de fuentes y de contactos. Pero que Sandra Ortiz pida inmunidad total me parece que es un dato que no es menor. Es decir, usted negocia con la fiscalía y se firma a las partes como cualquier contrato. Y nos puede parecer poco, pero Snyder y Pinilla van a pagar 5 años. Hay gente que dice, bueno, pagan 5 años y salen millonarios, puede ser, pero ofrecieron cárcel, pero que Sandra Ortiz quiera que no le den un día de cárcel. A mí me parece que es un tema para mí más importante que lo del género. Pero ella lo que ha argumentado también es que es madre cabeza de familia. Bueno. O sea, Sebastián, que tiene una niña que se quedaría sin su papá y sin su mamá en su casa. ¿Y qué pesa más? Me parece que ese es el debate. Pues una persona que hizo todo lo que hizo no merece un día de cárcel. Yo creo que no. Así sea mamá. Mi visión. Claro, pues ahí está sobre la mesa los hombres que están involucrados y que todavía no ha pasado nada. Y le hicimos la lista y con ella fue mucho más expedito. Pero entre otras, por lo que usted dice, Jennifer, de mal asesoradas o bien asesoradas, o las mujeres no tenemos tanta experiencia en muchas cosas, porque estamos pues entrando en este mundo laboral desde hace algunas décadas, etcétera, etcétera, y por supuesto tampoco tenemos tanta experiencia como los hombres en corrupción y en tener ahí amigos en los diferentes, en la fiscalía, en la corte, en la procuraduría, en la contraloría, porque los hombres tienen mucha más experiencia también en ese manejo, no necesariamente solo los abogados, sino directamente ellos mismos. Entonces estamos escalando, Camila, en todos los sectores en los que hemos tratado de meternos las mujeres y también en el tema de corrupción. Entonces, claro. Nos falta entonces, según esa posición, esa teoría que usted está dando, pues perfeccionar el ser corrupta. Sí, puede que tenga algo de eso, menos contactos, menos redes de apoyo en este caso, y si hay que poner un chivo expiatorio, pues es más fácil poner a una mujer que tiene esto, menos redes y menos contactos y tal vez menos experiencia. Sí, y acá recalcar, Camila, porque veo aquí que todo el mundo está hablando del tema género. No estamos diciendo que la señora sea inocente, estamos planteando pues algunos temas que son otras aristas interesantes en este tema tan mediático, repito, y que tal vez quedan por fuera. Acá retomamos la comunicación con el doctor Moreno, abogado de Olmedo López. Doctor Moreno, a ver si nos escuchamos mejor, que creo que es muy importante pues poder tener claridad de su experiencia y de lo que nos puede aportar en el conocimiento sobre este proceso. ¿Me escucha bien? Perfecto. Ay, y yo lo oigo divinamente. Mil gracias por hacer este cambio. Es que los AirPods no están inventados. Pero entonces. Sí, no, a veces fallan. Pero mire, señor Moreno, yo le preguntaba, ya de lo que ha aportado Olmedo López, de lo que usted sabe que han aportado otros involucrados en este caso, la Corte Suprema, según usted, ¿tiene esta semana los elementos suficientes para poder dictar medida de aseguramiento en contra del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y el expresidente del Senado, el señor Iván Name? Bueno, Camila, teniendo en cuenta que había fallado la conexión, es importante que retrotraigamos un poquito frente al objeto o el mensaje que realizamos hace unos minutos. Mira, acá hay que hacer un análisis jurídico, más allá si es mediático, más allá de que si es un enfoque de género o no. Y les voy a decir por qué. Acá, netamente, hace 11 meses, exactamente en junio, las primeras semanas de junio, Olmedo López entregó pruebas a la Fiscalía frente a este caso de carrotanques, entregó pruebas documentales, entregó chats y entregó pruebas técnicas. Hace 11 meses, a partir de hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que la aplicación del principio de oportunidad, que es importante en un sistema penal moderno, el principio de oportunidad no es una concesión a la impunidad, sino una herramienta para lograr la verdad material y la reconstrucción de la verdad y de la justicia. Y esto lleva a que a partir de esta colaboración nacieron unas matrices, unas líneas de investigación, que son 4, caso Carrotanques, caso Hacienda, caso César Manrique, caso Luis Fernando Velasco, que frente a los hechos yo no me voy a referir, pero lo que sí está claro es que a partir de esta colaboración ya hoy en día la justicia tiene 3 personas que han aceptado responsabilidad.
tiene 3 personas que han dicho que lo que pasó es cierto, y tenían a dos de esas 3 personas ejercieron un soborno, presentaron un soborno en contra de Olmedo López por más de 13.000 millones de pesos para que éste callara total o parcialmente la verdad. Entonces, al principio, todas las personas decían que no había elementos probatorios, que no había pruebas, que estas personas se lo estaban autoincriminando y estaban salpicando a otras personas para obtener beneficios punitivos, pero acá lo que se ha logrado realmente es que ellos paguen por su actuar, que además devuelvan recursos económicos de los que se apropiaron, señor Olmedo, y además pidan perdón al país y se comprometan a decir la verdad. Aquí lo que no puede pasar es que los principales responsables salgan impunes. Deben regresar los dineros, pagar penas intramurales, claro, como garantía, con garantías y con protección a sus vidas. Por supuesto, por ese beneficio de colaborar con la justicia, pero no a través de chantajes. Acá el tema de madre cabeza de familia es un tema no que lo tenemos que revisar frente a la inmunidad, sino es un tema que, como le pasa para Colombia, pues existe una normatividad que, si se cumple con unas características y unos requisitos legales y normativos, pues ella tendrá la posibilidad de adelantar o cumplir su pena en un centro o en su domicilio. Entonces, eso le corresponde a los abogados y a esa defensa demostrar que se cumple cada uno de los requisitos, pero no porque le den porque no le den este beneficio o no, significa que ya entonces es una presión en contra de ella por ser la única mujer. Acá lo que debemos recordar es que todas estas personas, incluido el señor Olmedo López, pues alzó la mano y decidió desde un primer momento colaborar con la justicia. Ellos apenas llegan ahorita después de la formulación de imputación, ya para la acusación, cuando tuvieron la oportunidad de haberlo realizado en los interrogatorios que se adelantaban en la Fiscalía, cuando se tuvo la oportunidad de adelantarlo ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que sí está claro es que nosotros, como defensa del señor Olmedo López, el señor Olmedo López ha entregado pruebas documental, técnica, pericial, que han sido corroboradas por parte de la Fiscalía, y esperamos que la Corte, como ya lo ha mencionado, pues tome una decisión de manera consensuada con las pruebas que se han aportado. Pero, y que eso sobre lo de Sandra Ortiz y sobre lo de Calle y Name, ¿usted cree que sí que la Corte debería dictarles medidas de aseguramiento esta semana? Pues eso le corresponde a la Corte determinarlo si sí o si no. Nosotros no estamos en una cacería de que tienen que imponerle medidas de aseguramiento a una u otra persona, sino es en cumplimiento de aportar los elementos que tenga la defensa o el señor Olmedo López, y que la justicia tome las decisiones que tenga que tomar. Abogado Moreno, no le voy a poner nombres para que no se crea que esto es una persecución, como usted decía, pero claramente uno ve pues lo que han aportado Snyder y Olmedo y la historia que han contado los medios, y es que Olmedo y Snyder eran funcionarios de segundo y tercer orden y que obedecían a órdenes de sus superiores, y que había intereses detrás mucho más grandes que los de robarse 1.000 millones o 2.000 billones. Con base en esto, ¿usted sí cree que ya la justicia tiene toda la información requerida para meter a la cárcel y para dejar claro que esto fue una estructura que superaba a funcionarios de segundo y tercer orden? ¿Están todas las pruebas dadas? En mi opinión jurídica, yo considero que existen elementos suficientes para tomar una u otra decisión. Ahora, uno comprende la congestión que tienen los despachos, no solamente la Fiscalía, sino también el sistema judicial, los juzgados y la Corte Suprema. Y lo que podemos observar es que con las declaraciones que dieron en medios de comunicación, con los chats que han expuesto de la señora Sandra Ortiz, pues corrobora todo lo dicho, lo que el Olmedo López ha dicho hace 11 meses. Y acá lo principal es que la Fiscalía dijo, aquí no va a existir un principio de inmunidad total, sino aquí va a existir un principio de inmunidad parcial y un preacuerdo, porque consideran que ese es el mejor camino para que los máximos responsables respondan por las actuaciones. Y aquí no es un tema de impunidad, de que cometimos unos tipos de conductas corruptas y no vamos a pagar por ello, sino la Fiscalía ha tomado una decisión, y esto es un tema, un principio de oportunidades, mediante un acuerdo. La Fiscalía con la defensa llega a un acuerdo para determinar si los elementos que han aportado
son suficientes para un principio de inmunidad parcial o total. Sí, doctor Moreno, entiendo que sobre el caso, el tema de Hacienda, los congresistas que están siendo investigados por la Corte, entiendo que se están practicando pruebas, pero que esta Corte está esperando la declaración de Olmedo López y también María Alejandra Benavides, quien fue asesora del exministro Bonilla. Dicen que esa declaración es clave, pero que no se va a dar hasta que Olmedo López y Benavides obtengan el principio de oportunidad. ¿Cómo va eso? Eso es algo importantísimo que hay que comprender y que sería bueno explicar a la audiencia por qué. Porque ellos no pueden entrar a declarar cuando en sus declaraciones van a generar una autoincriminación. Es decir, es necesaria la aprobación del principio de oportunidad para que ellos puedan seguir contándole a la justicia, a la Corte Suprema de Justicia, cómo se desarrolló lo que ya le han contado a la Fiscalía General de la Nación. Porque aquí hay una diferenciación entre la Ley 600 y la Ley 906. En el marco jurídico que a ellos los cobija es la Ley 906, que es el sistema penal acusatorio. Dentro de eso existe la figura del principio de oportunidad y los acuerdos por colaboración. En este principio de oportunidad se desarrollaron unos interrogatorios donde la Fiscalía utiliza y corrobora esa información para determinar si es cierto o no es cierto lo que estas personas están diciéndole a la Fiscalía y colaborando y aportando, y cuál es la relevancia y el valor, la novedad de la información que ya tienen. Porque si van a entregar a las personas en un principio de oportunidad información que ya la Fiscalía tiene, pues la información no va a ser relevante para la Fiscalía y no sería merecedor jurídicamente para obtener un principio de oportunidad. Y lo que se ha visto es que las líneas que se desarrollaron por Olmedo López fueron líneas novedosas que no conocía la Fiscalía, de hechos nuevos, y eso es lo que genera el principio de oportunidad. Ahora, nosotros, la defensa de Olmedo López, el señor Olmedo López, se encuentra a una etapa previa de verificar el 16 de este mes, 16 de mayo, de la verificación del preacuerdo que se logró con la Fiscalía y posteriormente también de la aprobación del principio de oportunidad. Luego de ello, cuando ya se apruebe ese principio de oportunidad, ellos ya podrán declarar ante la Corte Suprema de Justicia para determinar y aportar todo lo que le han dicho a la Fiscalía General de la Nación. Sí, doctor Moreno, pero bueno, a propósito de lo que usted nos está contestando, le quiero preguntar por la suerte del exministro Luis Fernando Velasco, porque las veces que él ha comparecido ante la Corte Suprema siempre ha dicho que lo ha hecho en calidad de testigo, es decir, no de protagonista de los hechos en este caso. Esto también está cobijado por el principio de oportunidad, es decir, hasta tanto no se despeje el principio de oportunidad para el doctor Olmedo López, su apoderado, no se va a saber nada del doctor Velasco en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, aquí hay una mayor claridad que hay que hacer, que es la Corte Suprema de Justicia, la competencia la tiene para investigar a los congresistas, es decir, senadores y representantes a la Cámara. Quien investiga a los ministros, exministros, es la Fiscalía General de la Nación. Por ello es que cualquier persona que no sea congresista iría con calidad de testigo a la Corte Suprema de Justicia, porque la entidad competente es la Fiscalía General de la Nación, que es la que debe determinar el proceso y si existen méritos o no para realizar una formulación de imputación. Pero sigamos con la lista de los involucrados en este caso, porque hace algunas semanas, como usted lo escuchó más temprano, doctor Moreno, hablábamos de Carlos Ramón González y de cómo salió del país. Su abogado, el señor Iván Cancino, nos dijo que él no podía asegurar que él iba a volver, pero tampoco podía asegurar que no iba a volver. Usted tiene mucha experiencia en estos casos de corrupción como abogado. ¿Usted cree que el señor Carlos Ramón González va a volver a Colombia? ¿O se escapó? Bueno, esa es una pregunta que hay que realizársela a él. Nosotros, dentro de nuestra experiencia, lo que hacemos en la defensa del doctor Olmedo es aportar esas pruebas, dársela a la No, yo Fiscalía. lo tengo claro, pero le estoy preguntando a usted como experiencia, como abogado, que anda usted parece canciller, y es, ¿cree que va a volver o usted cree que este señor no va a volver a Colombia? Pues usted me pregunta a mí, yo creo que no. Pero como pues dicen que sí, digo, en estos procedimientos de casos de corrupción en donde muchos se han volado y no han vuelto, ¿usted qué le dice su intuición de abogado? ¿Este señor vuelve o no vuelve?
Bueno, yo no me voy a referir frente a temas de mi opinión, sino a lo jurídico, frente a los hechos del caso, la parte normativa de cómo se desarrolla. Pues ya esa será una decisión por parte de uno de los implicados, de lo que ha delatado el señor Olmedo López, de si vuelve o no vuelve, y pues su defensa deberá determinar cuál es el camino jurídico. Señor Moreno, y en términos de tiempos, porque aquí hemos hablado de exministros de Hacienda, exministros del Interior, altos consejeros, directores del DAPRE, congresistas, presidentes de Cámara y Senado. Este es un proceso que usted dice y nos explicó. Ustedes o muchos llegan solo a la imputación, pero 11 meses antes nosotros ya habíamos entablado contactos, ya habíamos dicho queremos colaborar, llevamos como 1 año y medio en esto más o menos. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que va a ser este proceso para que el país de verdad conozca qué fue lo que pasó y quiénes fueron los verdaderos responsables de este escándalo de los carrotanques en La Guajira y bueno, de todos los contratos que se intentaron adjudicar a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacérsela a la Fiscalía, pero ellos ya han sido claros en que los procesos se están avanzando. Incluso han mencionado que se viene una formulación de imputación también de la señora María Alejandra Benavides y un principio de oportunidad también de la señora María Alejandra Benavides, que se desarrolla esta formulación de imputación y este principio de oportunidad por la colaboración de Olmedo López y de las pruebas que se entregaron, porque ninguna de estas personas aceptaría tampoco responsabilidad si la Fiscalía no tuviera tampoco un caso sólido en su investigación, y ese caso sólido se lo dan las pruebas que no solamente aportaron Olmedo López, el señor Sneider Pinilla, sino también las pruebas que recolectó y que corroboró la Fiscalía. Yo creería que este año pues avanzaría o debería avanzar los demás procesos de los demás implicados en esta investigación. Abogado, usted también está representando a una persona que está presuntamente relacionada en todo este tema del escándalo de las marionetas. Ella es Catherine Rivera, quien fue secretaria del ex senador Ciro Ramírez, y hace unos días se conoció que se le revoca la medida de aseguramiento al ex senador Ramírez, pues ya se terminaron de practicar las pruebas en este caso. ¿En qué va precisamente también todo ese caso? Pues usted, desde la persona que representa, ¿cómo nos puede actualizar qué representa que se revoque esta medida de aseguramiento? ¿Esto quiere decir que ahí queda el caso o en qué va la cosa? Bueno, eso es muy importante porque la Corte determinó en esa decisión que debía revocar la medida de aseguramiento por no existir un peligro para la sociedad, porque ya un peligro de obstrucción a la justicia, porque ya se había determinado o se había cumplido la etapa de práctica de pruebas en el juicio, incluso en alegatos. Ahorita la Corte pues tiene que decidir frente a determinar si es responsable o no es responsable el senador Ciro Ramírez. Y lo que nosotros observamos dentro de los elementos que hemos analizado en el caso de Catherine Rivera es que existen diferentes contradicciones y un cambio por parte de los testigos que hoy tienen acusada también a mi representada ante la Fiscalía General de la Nación, en donde cambian los dichos en primera instancia, cambian los dichos de lo que ocurrió como es un juicio público, lo que ocurrió en el juicio del senador Ciro Ramírez. Acá hablan de encuentros que no se dieron, encuentros inexistentes, contradicciones evidentes, y algo muy importante, y es que al principio estos testigos de cargo, el señor Alejandro Noreña y Pablo Herrera, decían que mi representada era vital y había estado en las reuniones, pero luego de que un magistrado de la Corte le pregunta sobre cuál era la función de la señora Catherine Rivera, dicen que ella nunca entró a ninguna reunión, que ella no tenía manejo en el DPS. Es decir, una simple secretaria, una persona que casi que solamente servía los tintos en la oficina, entonces está siendo judicializada injustamente por las mentiras de una persona. Eso empieza a derrumbar la teoría de la Fiscalía, la tesis de la Fiscalía, frente a si existió un acuerdo político, porque tampoco demostraron que había supuestamente un interés indebido o un interés económico, y ellos mismos dijeron y manifestaron que no existía y que el senador Ciro Ramírez no le hizo ninguna petición económica. Entonces, esta falta
o estas contradicciones fortalecen y benefician también al proceso en el cual nosotros representamos a la señora Katherine Rivera. Pues abogado José Moreno, abogado de Olmedo López y de Katherine Rivera, que está en ese otro escándalo, el de las marionetas, en donde pues ya le levantaron la medida de aseguramiento al señor Ciro Ramírez, también quien fuera congresista de la República. Mil gracias por estar con nosotros y pues vamos a ver qué pasa esta semana, porque esta semana es determinante también en este caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Muy amable haber aceptado esta entrevista el día de hoy aquí en Blue Radio. Camila, muchísimas gracias a ti, a todos los oyentes, a los demás compañeros de la mesa, y recordar que lo importante es juzgar frente a los hechos y no frente a la condición que uno podría llegar a representar. Son las 11 de la mañana, 28 minutos. Es el abogado José Moreno, abogado de Olmedo López, que es uno de los protagonistas de todo este entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que esperamos los colombianos saber pronto qué fue lo que pasó y que eso nos lo diga la justicia, tanto la Corte Suprema como la Fiscalía. Hacemos una pausa y ya regresamos.